Imagina el Coliseo, lleno de gente rugiendo, los gladiadores chocan, la multitud jadea y luego... risas. Sí, risas. A los romanos les encantaba un buen espectáculo, pero también les encantaba una buena risa. Su humor puede parecernos extraño ahora, incluso un poco brutal. Pero era una parte esencial de sus vidas, entretejida en el tejido de su sociedad. Desde el emperador en su palacio hasta el esclavo en el mercado, todos entendían el poder de una broma bien colocada. El humor romano no era para los débiles de corazón. En la antigua Roma, el humor era una herramienta poderosa, utilizada tanto para entretener como para criticar. Los romanos eran conocidos por su habilidad para encontrar humor en las situaciones más cotidianas, pero también en las más oscuras y serias. Era directo, a menudo cruel, y no tenía reparos en señalar las debilidades humanas. En los tribunales romanos, por ejemplo, los abogados a menudo usaban el humor para desarmar a sus oponentes o para ganarse al público. En las arenas de gladiadores, las bromas podían ser tan afiladas como las espadas, y dependía en gran medida de los insultos y el sarcasmo. En las tabernas y reuniones sociales, los romanos se deleitaban en intercambiar insultos ingeniosos. Era una forma de demostrar agudeza mental y estatus social. Los insultos no eran solo personales, sino que a menudo se dirigían a grupos enteros, como los esclavos o los extranjeros. Piensa en ello como el equivalente antiguo de un comediante haciendo chistes sobre su público. Los comediantes romanos, conocidos como mimos, eran famosos por sus actuaciones satíricas y a menudo se burlaban de figuras públicas y eventos contemporáneos. Sus actuaciones eran una mezcla de humor físico y verbal y no se detenían ante nada para provocar una risa. Ningún tema estaba prohibido. La apariencia física, la posición social y las diferencias culturales eran todos blancos legítimos. Los nobles y los esclavos por igual podían ser objeto de burla. La jerarquía social no protegía a nadie del ingenio mordaz de un buen bromista romano. Incluso la madre de alguien podía convertirse en el blanco de una broma ingeniosa. Las bromas sobre la familia eran comunes y a menudo se usaban para resaltar las dinámicas familiares y las expectativas sociales. Estas bromas podían ser tanto cariñosas como crueles, dependiendo del contexto. Los romanos apreciaban el ingenio rápido y la capacidad de lanzar un comentario mordaz con la sincronización perfecta. En los debates filosóficos y políticos, el humor era una herramienta esencial para ganar argumentos y desarmar a los oponentes. La capacidad de hacer reír a la audiencia mientras se hacía un punto serio era una habilidad muy valorada. En resumen, el humor romano era una mezcla de ingenio, crueldad y observación aguda que reflejaba la complejidad de la sociedad romana. En la sociedad romana, el humor trascendía las barreras sociales. Los esclavos podían burlarse de sus amos, aunque con cautela, y los ciudadanos podían burlarse de las debilidades de la élite. Por supuesto, la dinámica de poder siempre jugaba un papel. Una broma hecha por un esclavo podía ser recibida con diversión, mientras que la misma broma de un senador podía ser vista como subversiva. Este delicado baile entre el humor y la jerarquía es un aspecto fascinante de la vida romana. Las figuras públicas, incluso las de renombre, no eran inmunes al aguijón del humor romano. El poeta Ovidio, conocido por su poesía amorosa, se convirtió en el blanco de innumerables bromas después de ser exiliado por el emperador Augusto. Sus desventuras románticas, al parecer, proporcionaron un sinfín de material para comentarios cómicos. Del mismo modo, el orador Cicerón, a pesar de su elocuencia, a menudo era objeto de burla por su ambición y vanidad. Incluso los poderosos césares no estaban por encima de una buena broma. Julio César, a pesar de todos sus logros militares y políticos, era famoso por ser sensible a sus entradas. Sus enemigos, por supuesto, nunca perdían la oportunidad de recordarle este defecto percibido. Se dice que César incluso se peinaba hacia adelante para disimular su calvicie, un testimonio del poder de incluso la broma más trivial para herir el ego. El humor en Roma no siempre era alegre. Podía ser una herramienta poderosa para el comentario social y las maniobras políticas. Los satíricos como Juvenal usaban su ingenio para criticar la hipocresía y la corrupción de la sociedad romana. Los opositores políticos intercambiaban pullas en el foro.
con la esperanza de influir en la opinión pública con una broma bien colocada. La risa, al parecer, podía ser tan efectiva como una espada en la arena de la política romana. Desde los grandes salones del Senado, donde los senadores discutían asuntos de Estado con seriedad, hasta las bulliciosas calles de Roma, llenas de comerciantes, compradores y curiosos, el humor estaba entretejido en el tejido de la vida cotidiana. Los romanos encontraban motivos para reír en cada rincón de su existencia. Los grafitis adornaban las paredes, no solo en las calles, sino también en los baños públicos y otros lugares comunes, ofreciendo una visión del humor irreverente de la gente común. Estos grafitis a menudo contenían chistes, caricaturas y comentarios satíricos sobre la vida diaria y la política. Las obras de teatro y las representaciones a menudo presentaban personajes e historias cómicas que reflejaban las preocupaciones y las alegrías de la sociedad romana, proporcionando un escape de las realidades de la vida romana. El teatro era un lugar donde la gente podía relajarse y disfrutar de una buena risa. Ya fuera una broma grosera compartida entre amigos en una taberna o una obra satírica representada para las masas en un anfiteatro, la risa era una compañera constante. Los romanos valoraban el humor como una forma de aliviar el estrés y fortalecer los lazos sociales. En resumen, el humor era una parte integral de la vida romana, presente en todos los aspectos de su cultura y sociedad. Sin embargo, en una sociedad tan jerárquica y a menudo brutal como Roma, el humor caminaba por una delgada línea. Si bien las bromas podían ser una forma de comentario social, también podían ser peligrosas. Insultar a la persona equivocada, especialmente a alguien en una posición de poder, podía tener consecuencias nefastas. Los emperadores romanos, a pesar de su ocasional tolerancia a las bromas, no eran conocidos por su sentido del humor cuando se trataba de asuntos de respeto y autoridad. El humor de la antigua Roma, aunque a menudo duro e implacable para nuestros estándares, nos ofrece una ventana fascinante a su mundo. En aquellos tiempos, la risa no solo era una forma de entretenimiento, sino también una herramienta poderosa para la crítica social y la cohesión comunitaria. Los romanos utilizaban el humor para comentar sobre la política, la vida cotidiana y las relaciones humanas. A través de sus comedias, sátiras y hasta graffiti, podemos ver cómo se burlaban de sus líderes, de las normas sociales y de las absurdidades de la vida. Revela una sociedad que, a pesar de sus rígidas jerarquías y realidades a menudo brutales, encontraba en la risa una forma de resistencia y de alivio. Los soldados, los ciudadanos comunes y hasta los emperadores participaban en este intercambio humorístico. En las tabernas, en los teatros y en los banquetes, la risa era un elemento común que unía a las personas. Era una forma de compartir experiencias, de aliviar tensiones y de crear lazos sociales. Y quizás, en su disposición a reírse de sí mismos, de sus líderes y de las situaciones absurdas de la vida, los romanos nos enseñan una lección eterna sobre la importancia del humor como mecanismo de afrontamiento. El humor servía como una válvula de escape, permitiendo a las personas lidiar con las dificultades y las injusticias de su tiempo. Las obras de teatro cómicas y las representaciones callejeras eran especialmente populares, ofreciendo una forma de crítica social que era accesible para todos. Nos enseñan una lección eterna sobre la importancia del humor como mecanismo de afrontamiento, como herramienta para el comentario social y, en última instancia, como reflejo de lo que significa ser humano. En los baños públicos, en las calles y en los hogares, la risa era una constante que ayudaba a las personas a sobrellevar las dificultades de la vida diaria. Como herramienta para el comentario social, el humor permitía a los romanos expresar sus opiniones y críticas de una manera que era a la vez segura y efectiva. Los debates en el foro, las discusiones en el mercado y hasta los graffiti en las paredes eran medios para compartir ideas y cuestionar el status quo. Y, en última instancia, como reflejo de lo que significa ser humano. La risa, en su forma más pura, es una expresión de la humanidad compartida. Nos recuerda que, a pesar de las diferencias y las dificultades, siempre hay espacio para la alegría y la conexión. En la antigua Roma, como hoy, el humor sigue siendo una parte esencial de lo que nos hace humanos.